El maestro Luis Fernando Zamora es licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma de México. Tiene un posgrado en enfermería en terapia intensiva por la Universidad Autónoma de México y una maestría en salud pública por la UDG. Es instructor en los cursos de Código Azul, socio activo de la Asociación Mexicana de Enfermería Especialistas de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, miembro de la Asociación Colimense de Enfermería especializada en Medicina Crítica y Terapia, y es un socio activo del Colegio Estatal de Profesionales de Enfermería en Jalisco. Actualmente trabaja en el Hospital Regional Universitario de Colima y es profesor de tiempo parcial en el Centro Universitario del Sur. Adelante, maestro. Pues bueno, muchas gracias por la invitación a todo al comité y al colegio. La verdad es un gusto estar participando con ustedes desde un punto de vista más práctico, soy más clínico. La investigación es muy enriquecedora, pero es que tenemos un perfil un poquito diferente. Vamos a ver las intervenciones específicamente que podemos hacer en enfermería desde el punto de vista del abordaje de la hipercalemia. Siempre hay un poquito de temor en los trastornos electrolíticos. Durante las clases, en pregrado, en posgrado, el uso de los electrolitos siempre se ha manejado con mucha cautela y tiene un porqué, pero de la misma forma tenemos trastornos que generan totalmente desequilibrios en el organismo. Entonces siempre he dicho que las intervenciones de enfermería, el cuidado de manera específica con base a documentos estandarizados, a documentos con mayor evidencia, hacen que sea una práctica en conjunto más adecuada. No tengo conflicto de interés. Las marcas que vienen específicamente en la presentación no tienen nada que ver con mi persona. Son marcas y son productos de algunos fármacos con fines plenamente académicos. Algunas de las imágenes son de acceso libre en Internet y finalmente la mayoría de las imágenes también que presentamos cuentan con su licencia correspondiente. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues algo muy breve. Vamos a ver la distribución del potasio, las medidas que son como tal para disminuir esa hipercalemia, esa hiperpotasemia y finalmente los puntos claves que hay que valorar sobre la práctica de manera muy específica. Partiré por un poquito desde el punto de vista de la distribución. Nosotros hablando específicamente de los líquidos, somos 60% agua. De ese 60%, el mayor porcentaje está a nivel extracelular, que sería 65 y 35 intracelular. La parte extracelular tiene tanto ingresos como egresos. La parte de los ingresos, la mayoría son por las bebidas. También es un porcentaje por los alimentos en la dieta que consumimos. Y finalmente, la parte de la eliminación, hay dos de manera muy significativa. Las pérdidas insensibles que llegamos a tener cuando tenemos una hiperventilación, cuando aumentamos el metabolismo. Ahora, hoy en día, que aquí en Colima estamos a 40 grados cuando sudamos, y las más adecuadas y medibles, que son como el margen indirecto que siempre consideramos, pues obviamente la diuresis. Sobre este escenario siempre es bueno recordar que el 60% del cuerpo es agua, porque para algunas fórmulas que utilizamos en otros balances, en otros cálculos, como la pérdida o déficit de agua, como el cálculo de la reposición de potasio, ocupamos esas constantes de 0.6. Entonces sí es importante ver más o menos cómo es la distribución para tener un panorama de dónde vamos a partir. Hay que tomar en cuenta que nosotros siempre tenemos una ingesta de líquido diaria, siempre tenemos una ingesta de líquido de nutrientes, por decir. Hay varias fórmulas. La ingesta de agua en promedio por día puede ser de 30 a 35, hay unas que manejan de 20 a 35. Si hablamos más o menos de un mínimo que sería 20 mililitros kilogramo día, de 20 por una persona de 70 kilos, estás hablando de 1,400 litros, 1,5 litros. Ese litro y medio es el mínimo que necesitaría él o esa persona para su metabolismo en 24 horas. Pero aparte de que tenemos ese aporte de agua, necesitamos también de electrolitos. El tema está cargado más hacia la parte del potasio, pero bueno, mucho de la bibliografía que manejamos hoy en día puede que venga la unidad de medida del potasio en mini equivalentes que litro o miliosmoles. Y eso
causa un poquito de discrepancia sobre cuánto es mi equivalente a medios moles, o hasta simplemente en el resultado del laboratorio que empezamos a valorar, hay esa diferente unidad de medida. Entonces, de manera rápida les puedo decir que un mini equivalente es igual a un miliosmol. Totalmente diferente hablar del gramaje, pero en miliosmoles es igual 1 a 1. Entonces, ya sea que venga el valor en mini equivalentes o en miliosmoles, hablamos de la misma, de ese mismo equilibrio. El valor normal del potasio es de 3.5 a 5.4 miligramos por litro, pero tomen en cuenta, hay algunas guías que manejan 5.5, 5.3. El valor superior va a variar dependiendo de la bibliografía, el valor inferior casi siempre está en 3.5. Entonces, para unificar ese punto lo dejé en 3.5 a 5.4. El potasio cuando disminuye hablamos de una hipocalemia, una hipopotasemia, y cuando sube hablamos de una hipercalemia o una hiperpotasemia. Mismo término, diferente palabras por el hecho de que en la literatura te lo marca diferente, pero hablamos de la misma situación electrolítica. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en la hipercalemia, ¿no? Empezamos con las dudas, ¿no? Llega el estudiante, llega el pasante, llega el personal que está conociendo el servicio de urgencias, que llega a conocer las terapias intensivas, porque simplemente esos primeros días en el hospital por contratación. Y le dicen, vamos a manejar medidas anticalémicas, vamos a manejar para disminución súbita del potasio. Y se queda pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde voy a empezar? ¿Cuál sería mi primera intervención, no? Es importante saber la causa, sin duda es algo que siempre he comentado, tienes que tener en mente qué lo puede causar. Principalmente lo que genera esa hipercalemia, la falla renal, algunos fármacos, la falla cardíaca que hace falla renal, el diabético descontrolado que hace falla renal, que hace falla cardíaca, iatrogénico, porque a veces no sé, en el aporte que tiene de potasio es mayor al que requiere y eso genera un parámetro inadecuado, o en su defecto cuando tomamos la muestra de los electrolitos, pues no es la adecuada. Y lo tomamos de una línea donde está pasando el potasio, obviamente va a estar alterada, pero no porque está alterado a nivel sérico, sino porque se contribuyó a la muestra, ¿no? Pseudohipercalemias, de repente podemos tener a lo mejor un potasio de 7, pero no encontramos manifestaciones clínicas y repetimos adecuadamente la toma del potasio por vía periférica y corroboramos que no era una hipercalemia, simplemente fue una mala técnica en la toma, ¿no? Una rhabdomiólisis, factores que disminuyen la función renal, pero es toda esta parte de quienes pueden desarrollar, eh, aunque lo tenemos que tener presente, no nos genera ese tiempo para poder indagar. Nosotros cuando nos enfocamos directamente en las intervenciones, el cuidado, no estamos enfocados en el paciente, en la resolución de manera inmediata. Sin en cambio, la parte médica, cuando empieza a hacer esa parte de la interrogación, va a generar y nos va a ayudar para entender más esa situación que está generando el paciente con hipercalemia, o en su defecto también. Nosotros cuando estamos abordando al paciente le vamos a contribuir al área médica sobre qué estamos encontrando de manifestaciones para poder trabajar a la par y en conjunto. Entonces, sí es importante, pero tomen en cuenta que no nos da tiempo esa parte del abordaje. ¿Cuál es el objetivo específicamente de las hipercalemias? Pues la número uno, que no se muera el paciente. Hay una alta tasa de mortalidad referente a los trastornos por hipercalemia. En la parte inferior derecha van a encontrar una tabla. Del lado izquierdo habla de la hipocalemia y del lado derecho habla de la hipercalemia. Si se fijan en esa curva, los dos extremos aumenta la tasa de mortalidad. Por eso es importante que de manera en fase aguda de la hipercalemia sepamos cómo lo vamos a abordar. ¿Para qué? Pues prevenir efectos electrocardiográficos, obviamente a nivel del corazón, disminuir esos riesgos de arritmias, que son arritmias mortales y que se van incrementando de manera progresiva, prevenir un RCP, un paro cardiorrespiratorio, disminuir síntomas neuromusculares y finalmente lo que les decía al inicio de la presentación, un análisis de la diapositiva, disminuir la mortalidad como tal. Entonces hay que tener en cuenta que cuál es nuestro objetivo, y nuestro objetivo es disminuir todos los riesgos que vayan a generar una alta mortalidad referente al aumento del potasio.
Ahora bien, dentro de su clasificación vamos a encontrar dos, lo que es directamente lo que corresponde al valor sérico o los otros de manera clínica. ¿A qué me refiero de manera clínica? Miren, por decir, en la parte que ahí tenemos ahí en la diapositiva tenemos tres pilares, ¿no? Tenemos una hiperpotasemia recurrente que puede estar generada porque el paciente ya es con falla renal y de manera constante antes de que presente su sesión de hemodiálisis presenta un pico de hipercalemia. Ese paciente se trata, pasa a hemodiálisis y se resuelve el problema. Tenemos la emergencia hipercalémica, la que está generando datos de dolor precordial, hipertensión, desmayos, síncope, calambres, náusea, y esa es la que generalmente llega a urgencia, ¿no? Y la hiperpotasemia aislada puede que el paciente se aumente el potasio, pero no genera tanta sintomatología, por lo tanto no va directamente al servicio de urgencias o no genera un cuadro específico de hiperpotasemia. Generalmente los pacientes no van porque tengan o sientan que tienen alto el potasio. Generalmente los pacientes van porque la sintomatología no los dejó estar de manera a gusto, ¿no? Porque presentó un síncope, porque presentó un dolor torácico, porque presentó un poquito de náusea, vómito, y esa sintomatología hace que acudan y es cuando nos damos cuenta que el paciente trae otro tipo de situación. ¿Cuál es el otro tipo de situación? Pues esto, en el cual encontramos desde una hipercalemia de leve, de 5.5 a 6.5, moderada de 6.5 a 8 o grave mayor de 8. Alguna bibliografía dice que con que sea mayor de 5, 5.5, y lo manejamos como hipercalemia y párenle de contar. Es válido de manera sérica, podemos corroborar ese aumento del potasio, pero lo que más impacta, yo recuerdo que la semana pasada platicaba con una alumna de Cihuatlán y me decía, profe, yo me quiero meter otra vez de nuevo a las clases de electro, porque quiero recordar algunas situaciones y demás, pero yo creo que debemos de ver menos electro. Y yo le digo, no, no es que no veamos el electro adecuadamente. Más bien, lo que encontramos en el electro es lo que vamos nosotros a identificar en el monitor. No es tanto que tengamos nosotros el apego al electro, más bien si podemos identificar esos trazos, si podemos identificar esas morfologías, esas ondas, esos complejos, podemos identificarlo en dónde, en el monitor. Entonces, no dependemos tanto del electro, dependemos de esa monitorización. Vamos a ver un poquito más adelante unas de las situaciones más complejas que vamos a encontrar, ¿no? Vean esta tabla. Yo les decía, el objetivo es disminuir la mortalidad, pero esa mortalidad va con base a cómo se van modificando esas manifestaciones y esos cambios electrocardiográficos con el potasio. Puedes tener un paciente renal, puedes tener con un problema de rhabdomiólisis, puedes tener un paciente con falla cardíaca y genera ese potasio de manera de valores normales y no genera ninguna manifestación. Pero ojo, cuando empieza a aumentar el potasio, empieza con algo muy característico que le decimos la T picuda. Si se fijan en el valor del potasio de 5.5 del lado izquierdo, la T, que sería el último piquito que se ve en el electro, se empieza a hacer más grande. Conforme va aumentando en la cantidad sérica del potasio, se hace más patológica. En lo que sería el potasio mayor de 6, encontramos una T picuda casi simétrica al QR. Cuando es mayor de 7 ya se hace progresión, después de 8 empieza con mayor deformación de la onda o directamente con extrasístole, se hace más arritmia y finalmente hace asistolia. Por eso el problema tan importante que encontramos en la hipercalemia. Vamos a ver un video en la siguiente diapositiva y vean cómo la morfología de lo que es la T se va modificando con base al valor sérico de ¿quién? Del potasio. Un electro normal, un potasio de 5, 6, 7, 8, cómo se modifica URS, hace una trozada de points y cae directamente en asistolia. Otra vez, vean, trazo normal, aumenta el potasio, la T picuda, después es mayor que el QRS, se modifica la onda y finalmente hace torzada de points o hace una alteración del trazo y ya hace paro. Entonces,
Eso es la importancia, ¿no? No es que veamos un electro, es que las modificaciones que encontramos en el electro son modificaciones que podemos identificar ¿dónde? En el monitor. Por lo tanto, las medidas anticalémicas, las medidas para bajar ese potasio, podemos de manera aguda manifestarlo, partirlo en tres. En el movimiento del potasio de manera intravascular a el nivel intracelular, que eso también se puede ser denominado como una redistribución del potasio. En los estabiladores de membrana, porque la membrana juega un papel importante del paso de uno hacia el otro del potasio, y por medio de eliminación o la excreción, que la orina es uno de los principales eliminadores del potasio. Entonces, de esos tres, vamos a ver cómo vamos a ir interviniendo nosotros dependiendo de los tipos de fármaco. De manera general, si se fijan, dependiendo de la bibliografía más actual, un poquito más, más viejita, casi siguen manejando los mismos, ¿no? Salbutamol, gluconato de calcio, bicarbonato de sodio, insulina, los diuréticos, diálisis y hemodiálisis. Entonces vamos a ir viendo uno por uno para que les quede más clara esa situación. Las medidas más fácil de abordar es el salbutamol. El salbutamol nebulizado actúa de manera inmediata a los 30 minutos, tiene un efecto de 2 a 4 horas, es un fármaco beta 2 selectivo y genera esa redistribución del potasio. Ahora bien, tengan en cuenta que como es un medicamento agonista beta 2 de acción corta, un efecto que va a generar el salbutamol, la parte de disminuir el potasio, que sería lo más primordial, genera esa taquicardia. Hay que tomar en cuenta que generalmente en los hospitales tenemos dos tipos de presentaciones, el que viene combinado con bromuro de hipratropio, pero si se fijan, la cantidad que tiene de salbutamol es muy pequeña, son 2.5. Yo necesito 20 miligramos. Y lo que sería el salbutamol ya para nebulizar, pero de manera aislada, solamente viene ese fármaco, pues viene de 5 miligramos por mililitro. Por lo tanto, me hace más fácil la administración y podemos utilizarlo de manera adecuada. El otro de los puntos es el calcio. El calcio va a haber un poquito de restricción dependiendo de la institución. Hay instituciones que tienen a la mano los electrolitos y hay instituciones que los electrolitos tienen un poquito más de control por todos los efectos que puedan generar. Y es cierto. Entonces, el grado de calcio, si tenemos un paciente renal, pues obviamente no vamos a buscar la forma de pasarle más líquido, porque el problema no es más pasarle líquido, el problema es luego sacarle el líquido. Y puede haber escenarios en que el paciente renal tenga hipercalemia porque a lo mejor le tocaba su sesión el lunes y el lunes se sintió mal y no fue, o no hubo alguien que lo llevara a la sesión y no fue. Luego le tocaba su otra sesión el miércoles y tampoco fue porque se le informó a un familiar. Algo muy vago en el contexto de esta situación. Entonces, al final, el paciente no va a sus terapias dialíticas de hemodiálisis, por lo tanto, el viernes, el sábado, el fin de semana, ¿cómo llega? Pues llega con hipercalemia, porque no se trató adecuadamente. Entonces, los pacientes, pues no les vamos a poner más líquido de lo que necesitan. Deberíamos nosotros, generalmente por medida de seguridad, pasar el calcio diluido en 50 o aforado en 50, aforado en 100, para que sea más lenta la administración y más segura. En esos escenarios, particularmente en el renal, pues mínimo hay que diluirlo 1 a 1. Agarras una ampolleta de 10 mililitros, lo aforas a otros 10 para que en una jeringa de 20 lo administres lentamente. La estabilización del fármaco obviamente se hace de manera rápida. Hay bibliografías que dice que hasta 30 minutos, pero la verdad es que en la vida práctica rapidísimo esa estabilización. Entonces dice la bibliografía que hasta de menos de 10, estoy hablando de 5 minutos. En cuanto lo estamos pasando de manera inmediata, de manera progresiva y lentamente, el paciente hay cambios, tomando en cuenta que ya estemos nebulizando y estamos ya pasando el calcio adicional. Entonces, la acción es inmediata, por lo tanto es muy fácil de manejar este tipo de electrolitos. Otro de los electrolitos que también vamos a encontrar es el bicarbonato. El bicarbonato de sodio también vamos a tener ese pequeño detalle. Hay escenarios en el cual el paciente puede presentar una acidosis metabólica que totalmente le va a ayudar todavía un poquito más. Si el paciente tiene aumento de potasio y tiene acidosis, pues el bicarbonato sería como de elección. Pero si no es el escenario, también es viable manejar este tipo de medicamentos para bajar la hipercalemia. La dosis, como podrán ver, viene en ámpulas, pero tenemos frascos
de 50, que sería más fácil de administrar. Entonces, ojo con esa parte. Lo ideal también es diluir el fármaco, pero a veces no podemos diluirlo, por lo tanto tenemos que pasarlo 1 a 1 y lo más lento. Tiene un alto osmolidad el bicarbonato, entonces literalmente el vaso sanguíneo lo va a hacer más pequeño, lo va a deshidratar, por lo tanto hay que pasarlo más despacio, ya sea que lo podemos aforar a 40 mililitros, 50 mililitros y lo vamos pasando aproximadamente en media hora. También su efecto es de manera rápida, nada más. Entonces tenemos el frasco, si tenemos el frasco, pues es más fácil el hecho de poderlo administrar de manera más rápida, ¿no? Veamos dos, el salbutamol y 2 electrolitos, que sería el calcio y el bicarbonato. El otro sería la insulina. Ok. La insulina juega un papel muy importante y a lo mejor a veces es pregunta de examen, ¿no? Pero el hecho es que una medida para poder pasar el calcio de manera intravascular a nivel intracelular, ocupamos de esa unión de insulina con glucosa. No podemos nada más administrar la insulina, no podemos nada más administrar la glucosa, tiene que ser en conjunto. Hay dos recomendaciones. ¿De qué va a depender? Pues a veces de lo que tengamos disponibilidad en el hospital de insumos o a la escuela del médico, pero las dos opciones son muy prácticas y las hemos manejado. Vamos a diluir en una solución glucosada del 50%, le vamos a agregar 10 unidades de insulina de acción rápida. Y eso se lo vamos a pasar aproximadamente de 20 a 30 minutos. Con esos efectos, si en este momento no tengo solución glucosa al 5%, al 50%, puedo agarrar una solución glucosa al 5% y también le agrego las 10 unidades y también se los voy pasando aproximadamente en una media hora y eso va a generar estas medidas de manera inmediata. ¿Cada cuándo podemos utilizarlo? Cada 2 a 6 horas. En promedio lo estamos utilizando cada 4 horas. Solamente cuando tenemos casos muy severos que se acentúa mucho la hipercalemia, que baja en los trazos electrocardiográficos, que baja las manifestaciones de un lapso de 2, 3 horas y se vuelve a repetir, volvemos a repetir todo, ¿no? El calcio, el bicarbonato, la nebulización y las medidas anticalémicas específicamente con la insulina y la glucosa. Creo que es de las combinaciones más fáciles y más dócil que podemos utilizar por el hecho de que en cuestión de los electrolitos hay esa restricción de manera en algunas situaciones un poquito más controladas, perdón. Bueno, yo les decía, dentro de las 3 partes que encontramos como medidas, que es la distribución del potasio que pase a nivel de intravascular a intracelular, la estabilización de la membrana y la tercera que es la eliminación del potasio. La diuresis, la orina, genera mucho pérdida de potasio. Por lo tanto, una de las opciones que tenemos es ponerle diurético. Obviamente que el paciente que pueda orinar, el paciente que tiene falla cardíaca, pues va a ser respondedor. El paciente que no tenga falla cardíaca y tenga una falla renal, pues habría que ver en qué estadio cardíaco se presenta para ver si es respondedor a volumen, no es respondedor a volumen y si cuando le pasamos el diurético va a poder orinar. Hay algunos pacientes renales que todavía orinan, que le pasamos un bolo de diurético y no va a bajar el potasio como quisiéramos a un paciente normal, pero sí es una opción. La dosis puede variar dependiendo también la escuela o en cada situación. A veces nosotros estandarizamos en un bolo de 40 miligramos, pero es de 40 hasta 80 miligramos, que serían 4 ámpulas. En lo personal, a nosotros nos gusta más manejarlo de manera conjunta, que sería el bolo y la infusión. Hay algunos pacientes que aunque le pongas 20 miligramos de furo, sí va a orinar mucho. Entonces, de repente, el depletarlo tanto, el hacerlo que orine demasiado, puede que el paciente tenga cambios directamente en el llenado capilar, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, estamos jugando como que quítale agua y ponle agua, quítale agua y ponle agua. Y esto no es adecuado. Por eso a veces nos gusta manejar un bolo de 20 miligramos para estimularlo de furosemide para que esté generando esa producción de orina de manera más progresiva y no se haga este cambio de manera muy súbita ni de compensación hemodinámica del paciente. Pero es uno de los mejores.
El diurético también es una medida de muy bajo costo. El furosemide es el ámpula es súper económica, nada más de que dependemos de una buena tasa de filtración o que el paciente esté orinando adecuadamente para que sea respondedor. El inicio de la acción puede ser variable. Hay pacientes que les ponemos 20 miligramos y orinan las siguientes 3 horas 700, 800, 1000. Y hay pacientes que les ponemos los 20 miligramos y orinan nada más 100, 150. Es muy variable la respuesta. Y obviamente también tiene que ver el estado de hidratación, el volumen que está manejando. Pero sí, específicamente el diurético es una de las medidas más fáciles que podemos utilizar. Los pacientes que tengan con hipercalemia están pensando en salbutamol, ya están pensando en soluciones de glucosada con insulina y el diurético. Y adicional a eso, pues ya ves directamente los electrolitos. Yo les decía, siempre hay que buscar la causa, independientemente que tratemos la situación que mayor amerita, que es la disminución del potasio, hay que buscar la causa y esa causa se busca en conjunto. Por lo tanto, después de medio estabilizar o estabilizar al paciente, hay que empezar a buscar qué generó a lo mejor el paciente en realidad, lo que les decía, no fue su terapia dialítica o a la sesión de hemodiálisis porque hubo varios determinantes y no pudo acudir. Entonces, nomás hay que ver o gestionar para que ese momento pase a lo que sería hemodiálisis y se pueda resolver. Porque para fines prácticos, lo que mayor impacta para disminuir y barrer ese potasio, una es la causa y la otra son las terapias dialíticas. Entonces, si estamos hablando de que el paciente no fue a sus sesiones de hemodiálisis por el contexto que ustedes quieran, o que el paciente lleva ya varios días hospitalizado y que sobre la marcha de los días desarrolló una insuficiencia prerrenal, y ya es candidato de hemodiálisis, pues tendría que ahí colocar el catéter y pasarlo a su primera sesión. Pero para fines prácticos, tengan en cuenta que la principal causa de hiperpotasemia es falla renal. La segunda sería una falla cardíaca y la otra algunas complicaciones o externas que vimos al principio. Entonces tomen en cuenta que aunque manejemos todas esas medidas anticalémicas, el salbutamol, el calcio, el bicarbonato, la insulina con la glucosa y el diurético, hay que pasar algo más significativo. ¿Qué sería más significativo? La hemodiálisis. Y parte de todo esto, bueno, ya vimos los fármacos y ahora qué vamos a vigilar, ¿no? Pues la vigilancia del potasio de manera sérica. Es importante, muchas de las reposiciones que se manejan, tanto basales como en agudo, del potasio o en su defecto. A veces tenemos hipercalemias de 7, pero en realidad es porque el requerimiento basal que está en la solución que le dejaron está muy alto y alguien tomó la muestra directamente de ese lumen, de esa vía donde estaba canalizado, pues obviamente da un potasio elevado y genera esa duda. Entonces hay que tomar los laboratoriales o específicamente los electrolitos séricos del otro lado. Si el paciente está con un catéter venoso central, pues hay que hacer un buen barrido para jalar todo ese residuo y tomar lo más fidedigno. Pero en su defecto, lo adecuado es tomar la muestra de los electrolitos séricos de manera periférica para ver la distribución. Otro de los puntos es lo que les decía, si yo estoy previniendo arritmias letales, arritmias cardíacas, arritmias que generan inestabilidad desde un potasio leve hasta un potasio severo, pues tengo que darle una buena monitorización al paciente. Es cierto, lo más adecuado sería tomar un electro y ver específicamente esa morfología, pero no vamos a estar tomando un electro cada momento, cada hora. La monitorización es dinámica. Si lo monitorizas de manera adecuada, lo que tú vas a encontrar en el electro, vas a encontrar en el monitor. Por eso, la importancia de que tú como personal operativo o desde que estés en pregrado o estás en formación, puedes identificar esa morfología de esa tepicuda para que puedas identificar los trastornos de hipercalemia. Y adicional a eso, pues la sintomatología, como puede ser náusea, vómito, síncope, dolor precordial, taquicardia, hipertensión, ansiedad, y ya corroboras específicamente el cambio en la morfología en el monitor, más no de la sintomatología, agua pasa por mi casa, ese paciente tiene hipercalemia. Corroboras con un
control de sérico, ves que el potasio está en 7, entonces haces tus medidas anticalémicas y pasando tus medidas anticalémicas de 4 a 6 horas, vuelves a tomar otro control y ves cómo se va comportando todo, ¿no? Es importante siempre tomar en cuenta que la parte de la monitorización, tanto a nivel visual como a nivel clínico, también lo vamos a correr con a nivel sérico para hacer esa unión de todos esos componentes y tener más en fundamento todas las intervenciones que tenemos que vigilar. Algo muy rápido, vean, cuando tenemos una hipercalemia en agudo, el calcio, la insulina y la nebulización. Las cosas más básicas que podemos tener en los servicios de hospitalización o los medicamentos en servicios de urgencia, el diurético, el salbutamol y la insulina con la glucosa. Y ya después, como un segundo punto, desde mi punto de vista, sería los electrolitos, ¿no? Y finalmente, vean, un manejo con calcio, insulina, nebulización, bicarbonato, diuréticos y lo resolutivo que sería la hemodiálisis. Si tienen esa facilidad de que en su hospital, su unidad, se pueda pasar directa a hemodiálisis, pues sería todavía perfecto, ¿no? Resuelve el estado agudo, se estabiliza el paciente, pasa a sesión y obviamente de tener un paciente inestable llega a un paciente estable y con una tasa de con buen equilibrio hemodinámico el paciente, ¿no? Por finalizar, el trabajo en equipo es algo muy importante. No podemos nosotros manejarlo de una forma y el médico de otra forma. Tenemos que unificar esa parte. Por lo tanto, la educación que tenemos que tener a la par sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer, ventajas, desventajas, indicaciones y contraindicaciones en el manejo de la hipercalemia es fundamental. Si yo sé cuáles son las medidas anticalémicas y sé qué voy a abordar, en cuanto él corrobore que tiene una hipercalemia, yo visualmente corroboro que tiene una hipercalemia, yo lo voy a abordar. Y hemos tenido escenarios en los cuales el paciente está sedado, está taquicárdico y vemos en el monitor una T picuda y doc, esa T se me hace que es característica de vamos a tomar electrolitos y con lo tanto corroboramos con electrolitos que es una hipercalemia. Entonces la educación es algo fundamental en nosotros y el trabajo en equipo todavía. Si unificamos esa parte de, de su manejo de ellos con los cuidados e intervenciones que podemos brindar de manera inmediata con un buen contexto y dominio tanto del tema y como del escenario, al paciente le va muy bien. Entonces, es algo que podemos mejorar, pero para lograrlo ocupamos paciencia, ocupamos capacitación y un buen trabajo en equipo. El conjunto de todas estas intervenciones, el manejo del bicarbonato, del calcio diurético, la insulina con glucosa y salbutamol, y sobre todo las características, ventajas, desventajas de cada uno de los fármacos, hacen que el paciente le vaya mejor, hace que el paciente esté más estable. Pueden tener un turno en el cual llega un paciente totalmente inestable, hacen todas sus medidas anticalémicas, para hemodiálisis, o se estabiliza y al final del turno tienen un paciente tranquilo, un paciente sonriente, un paciente feliz y llega el otro turno y le dice, no es que me fue súper difícil en el turno con este paciente, pues yo lo veo tranquilo. Sí, lo ves tranquilo pues, pero en realidad todo ese estado de que llevó de estar inestable a estar estable nos costó mucho trabajo. Entonces la educación es muy importante. Y yo siempre les he dicho a los estudiantes y en las pláticas, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si no tenemos idea cómo vamos a abordarlo, no sabemos ni qué vamos a hacer y vamos a estar dependiente de lo que se vaya dando en el contexto para poder atender ese tipo de pacientes. Un poquito de la bibliografía que se manejó para la presentación y finalmente estoy a sus órdenes. Dudas, preguntas y aportaciones. Muchas gracias, maestro Luis, por tan interesante ponencia. Hay un sinfín de felicitaciones para usted. Leeré algunas. Excelente ponencia. Es bastante enriquecedor aprender de su experiencia. Un comentario: es importante para nosotros identificar el manejo, dilución y administración adecuada de medicamentos de alto riesgo, como lo son los electrolitos y la insulina. Así es. Y le hacen una pregunta. ¿Existe alguna guía que pueda recomendar sobre la dilución adecuada en cuanto a cantidad y compatibilidad de los electrolitos con las soluciones? ¿Que puede usted recomendarnos?
Fíjense que siempre he comentado que lo que más hacemos es lo que menos sabemos. Lo que más hacemos son aplicación de medicamentos y lo que menos sabemos es de fármacos. Y con base a eso, no hay un libro que te diga lo más básico. La verdad es que el conjunto de la buena práctica se va desarrollando agarrando particularidades de cada libro para poder hacer una estructura más adecuada. Por decir, en caso de la insulina, manejé 2, 3 bibliografías y cada una de ellas maneja desde un abordaje de glucosa al 50, glucosa al 5%, y ambas están correctas. Entonces, creo que de los libros de fármaco que pudieran darnos un poquito mayor abordaje sobre las diluciones, pues está el Goodman al Gitman, hay unos que es manual básico para enfermería. No te trae cosas muy significativas, pero trae pequeñas pinceladas que si lo lees lo puedes agarrar y mejora tu práctica. Pero como tal no hay un libro específico, siempre haces un compendio de varios libros y bibliografía para generar una aportación más específica. Claro, y podemos resaltar la importancia, ya decía usted, ¿no? De la observación, de la monitorización constante del paciente para poder identificar oportunamente la alteración, ¿no? Sí, Y claro. también qué tan importante es el utilizar ya procedimientos estandarizados, utilizar guías de práctica clínica que nos dan una pauta y una certeza de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que entre más nos vayamos capacitando, te da diversidad. Llega un momento en el que estás empapado del tema, que cuando platicas con tu equipo de trabajo, ellos leyeron una guía de práctica clínica nacional, quizá una colombiana, y llega el médico y te va a dar, no sé, un consejo de la Asociación de Nefrología de Estados Unidos, tú le hablas de la española, y así se unifica, ¿no? Entonces, uniendo esa parte, también de hecho el buen equipo de trabajo te da confianza hasta poder tomar decisiones un poquito de mayor estabilidad para el paciente. Pero bueno, la parte de la confianza se va logrando poco a poco, pero la parte del acercamiento como trabajo en equipo debe darse de manera significativa para que puedas tener la confianza de con quién sí trabajar y con quién hay que apoyarnos o llevarlo de la mano para que se empape de esta literatura, ¿no? El trabajo en equipo, ¿verdad? El trabajo multidisciplinar tan importante. Sí, el Bueno, trabajo. me permito cederle la palabra a la doctora Lidia García Ortiz. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escucho? ¿Bien? Muy ¿Sí, sí me bien. escuchan? Gracias. Sí, Quise tomar la palabra, gracias, maestra Aurora, y pues para felicitarte, maestro. Siempre identifico en ti ese gran potencial que tienes. Me enorgullece que compartas tus conocimientos aquí en esta plenaria. Realmente ha sido estupenda tu participación. Durante el avance de tu exposición lo explicaste muy claro, muy concisos, todos los cuidados de enfermería. Y me encantó el punto donde señalas esta actividad que pareciera muy rutinaria en el cuidado de enfermería, en la toma de una muestra, ¿no? Que pudiera darnos una pseudohipercalemia. Entonces, esos datos pues son importantes porque ahí practicamos nuestro juicio clínico crítico como enfermeros. Simplemente yo siempre les digo que muchas veces nos equivocamos en la universidad cuando los enseñamos a tomar muestras sanguíneas, por ejemplo. Hacemos mucha isquemia en el lugar, en el sitio donde se va a funcionar, cuando no se toma pues de un catéter central con todos los cuidados. Este tipo de maniobras, pues el torniquete excesivamente apretado, a la presión ahí en el brazo durante la extracción de la sangre, podemos dar estos datos y bueno, siempre tener el referente de cómo se va a validar toda esta información. Entonces, pues te digo, te reitero la felicitación, decirles siempre que pongan mucha atención, especial cuidado en todos los procedimientos que hacemos, porque un procedimiento erróneo pues puede darnos un resultado erróneo y por lo tal nos puede llevar a un mal manejo del paciente. Entonces, muchas felicidades, gracias por darme la oportunidad de felicitarte y que tengan todos un excelente día. Felicidades por ser parte de este evento tan importante para enfermería. Gracias. No, gracias a ustedes.
Hasta luego.